mi padre me decía, siempre me metía en problemas por andar hablando. Siempre me metía, veía una situación, veía una cosa, y la decía sin pensar. Y a veces mi padre me decía, hey, cállate, en boca cerrada no entran moscas. Me decía. Y era una realidad. Muchas veces decía cosas sin pensar. A veces los niños ya entendían, yo creo que tenían la edad de Almoncito o algo, y a veces decía cosas y se reían. Pero ¿por qué dijiste eso? Pues es que vi la situación y fue lo primero que se vino a la mente y lo dije. Y hermano, muchas veces eso nos causa problemas, hablar lo que pensamos. O bueno, más bien al revés, hablar sin pensar. Hablar sin pensar a veces nos causa problemas. Por eso lo había puesto de esa manera, en boca cerrada no entran moscas, pero dije, bueno, mejor lo voy a cambiar. Le voy a poner algo más espiritual. Le puse, busca la paz. Busca la paz. Dije, bueno, mejor. Ese es el título, buscar la paz. Estaba mirando, también esta tarde, la guerra de Rusia y Ucrania. Va a decir, ¿por qué no llamas? Ya sé que tiene mucho. Ya sé que tiene tiempo. Pero ¿sabes, hermano, por qué no llegaron a un acuerdo en esa guerra? Por no querer escuchar, por no querer atender, por no querer atender a estas personas, por no querer callar, estas personas llevaron a cabo esa guerra, y no pudieron ponerse de acuerdo, man, por no escucharse entre ellos. Los presidentes no se pudieron atender, no pudieron escuchar. Entonces se llevó a cabo esta guerra, y nosotros nos damos cuenta que salió de control. No fue tan fácil como ellos pensaban. No fue tan fácil, como este hombre de Rusia decía, no, pues le voy a hacer guerra, en 2-3 minutos me lo acabo y yo voy a tener la victoria. Yo voy a tener la razón. Pero no se dio cuenta que Ucrania se iba a poner fuerte. Y hasta ahorita nosotros podemos ver que es un caos, hermano. ¿Cuánta destrucción ha habido? ¿Cuántas muertes ha habido? ¿Cuántos problemas ha habido desde ese momento de la guerra? Que se podían haber evitado si los dos presidentes hubieran puesto atención, si los dos presidentes se hubieran entendido, hubieran llegado a un acuerdo. Yo creo que muchas vidas se podían haber salvado, pero hoy muchos muertos, mucha destrucción, muchos edificios, todo destruido. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo. Y sabes, hermano, ¿cómo empieza un problema en una casa, en un hogar? ¿Cómo empieza un problema en un hogar? ¿Cuántos han tenido problemas en su hogar? Yo sé que nadie tiene problema en su hogar, pero si alguna vez tuvo un problema, ¿cómo empezó ese problema en su hogar? Y no se ha casado con la mujer, dice. A ver, bueno, ¿qué le espera? No, algo así, hermano, pero no. Por desacuerdos. Un problema en una casa empieza por desacuerdos. Quizá el hombre es muy necio o quizá la mujer es muy necia y no se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Y de ahí empiezan a ver los problemas en el hogar, por los desacuerdos. O sea, empieza una guerra, hermano, en los hogares. ¿Y qué pasa cuando hay una guerra en los hogares? Así como una guerra físicamente entre países, así mismo hay una guerra en un hogar y hay gente herida. Hay situaciones que después ya no se pueden remediar. Estaba leyendo de Estados Unidos cuando ellos atacaron cierta ciudad en aquellos tiempos de Israel. Ellos atacan, ellos están luchando, pero ellos querían tener la paz. Ellos decían, no, vamos a atacar para que se den cuenta quién es el que manda. Pero en nuestra mente, decían ellos, en nuestra mente queremos la paz, queremos resolver la situación. ¿Y sabe qué hicieron? Dice que cuando ellos tomaron el control ya de esa guerra, ellos empezaron a restaurar esa nación.
Por eso hoy en día, en Estados Unidos, le ayuda mucho a Israel, porque es restauraron, amén, esa nación, amén, le invirtieron, amén, en esa nación, amén, protegen esa nación, pero un día hubo una guerra ahí. Pero ellos no querían nada más tener guerra y destruir y ya, no, ellos querían la paz, amén, querían tomar dominio en ese lugar, y no nada más hicieron guerra, sino que hicieron guerra pensando en la sanidad de ese lugar, en la restauración de ese lugar. Y muchas veces cuando hay un problema en un hogar, cuando llega a un desacuerdo, a un conflicto en un hogar, ¿qué es lo que pasa? Hay problemas, pero tú te enfrentas a ese problema no pensando no pensando en la solución de ese problema. Muchas veces nos enfrentamos al problema queriendo ganar la discusión. La discusión. Se pegan las palabras. Entonces, muchas veces se quiere ganar a ver en la discusión, se quiere ganar el problema. A ver, ¿y qué pasa? Aunque ganes la discusión en ese momento, no hay paz en tu casa, no hay paz en la casa. ¿Vale? No hay paz. ¿Vale? Es mejor buscar la paz, hermano. Buscar la paz, y dice la palabra de Dios, busca la paz y síguela. ¿Vale? Sigue en ese plan. ¿Vale? Sigue buscando ver la paz. A ver, vamos a mirar, dice Mateo 5, verso 9, ¿ya lo tienen? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez más, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ayúdame a orar, bendito Padre Dios. En esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre, te pedimos, Dios, seas tú trayendo dirección a nuestras vidas, seas tú enseñándonos, Dios, tu palabra. Dios, yo me humillo ante tu presencia, para que seas tú edificando tu pueblo en esta noche, Padre. Recibe, Dios, toda la gloria, toda honra y toda alabanza, porque tú eres digno de ello, y tu pueblo dice un fuerte amén. Dice la palabra, hermano, bienaventurados los pacificadores. Otra versión dice, bendecidos los pacificadores. Gozosos los pacificadores. ¿Por qué? Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Uno. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí, hermanos? Soy un poco mejor. ¿Sabes? ¿Y cuántos realmente buscamos la paz en medio de los conflictos, en medio de los problemas? ¿Buscamos la paz o buscamos tener la razón? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es buscar tener la razón y otra cosa es buscar la paz. ¿Qué es lo que más nos conviene para los dos? Porque dice, ellos serán realmente llamados hijos de Dios. Los pacificadores, los que busquen la paz, los que no le metan más leña al fuego, sino al contrario, los que quieran apagar el fuego. Hay veces que tenemos que rendirnos en medio de la batalla. Hay veces que tenemos que rendirnos, hay veces que mejor vale más quedarse callado y perder la discusión en ese momento. Pero ¿qué pasa? Empezamos a tomar un ambiente de paz. Y ya más sereno, ya empiezas a platicar, ya puedes hablar. Pero ¿qué pasa cuando discutimos una vez y otra vez y otra vez y otra vez? ¿Cómo es nuestra vida, hermano? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Es una vida de paz o una vida de incertidumbre? Cuando alguien piensa en ti, piensa en tener paz o piensa en decir, me voy a pelear ahorita. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué inspiramos? ¿Inspiramos paz? ¿Inspiramos problemas? ¿Inspiramos discusiones? Por ejemplo, cuando yo estaba joven, mi vida no era una vida de paz, era una vida de incertidumbre, porque decían, ¿dónde estará este chamaco? ¿Dónde se habrá metido? ¿Ahora en qué problemas andará? Y estaban pensando, mi madre estaba preocupada, mi padre no mucho, pero mi madre a veces se preocupaba, a veces decía cosas, y cuando llegaba, no, lo contrario, después era pleito. Cuando yo llegaba a casa, ¿qué crees que es eso? ¿Qué crees que es eso? Y empezaba,
Pero mientras estaban preocupados. ¿Cuántas veces estás preocupado por alguien así? Decir, híjole, ¿qué está pasando? Híjole, ¿dónde está? Híjole, esto, híjole, lo otro. ¿Por qué, hermano? Porque su vida es una vida de incertidumbre. No es una vida de paz. Porque hay veces donde pensamos en alguien y decimos, este nunca me da problemas. Qué suave. Yo tengo confianza en cierta persona. Yo tengo confianza en este. Yo sé que va a hacer la cosa bien. Yo sé que va a estar tranquilo. Y piensas y dices, puede estar bien. No me ha llamado. Pero cuando de repente ves una llamada de alguien que sabes que su vida es un conflicto, es una incertidumbre, dices, te duele el estómago. Ay, ¿ahora en qué problema se metió esto? Pero cuando ves el número de una persona que su vida es una vida de paz, ves el número y dices, te voy a contestar a mí. ¿Por qué? Porque te da gozo platicar con esa persona. ¿Por qué? Porque sabes que no te va a meter en problemas. Porque sabes que lleva una vida de paz. ¿Cuántas veces nosotros pensamos o vivíamos de esa manera? Ahora, ¿qué pensará nuestro Dios en nosotros? ¿Qué pensará Dios? A ver, ¿qué dirá Dios? Otra vez este hijo. Otra vez este. Otra vez. O dirá, me gozo al mirar la vida de este siervo. Me gozo al mirar a ver su vida, su familia. Me gozo porque hace las cosas bien. O estará pensando en cuidar otra vez, ayudar otra vez. Ya se metió en otro problema. Otra vez a ver a quién nuevo para que le ayude. Ya se metió en otro. Y así estar pensando vez tras vez. Buscando vez tras vez a ver que alguien le ayude. Estaba mirando a ver un psicólogo que dice, no es cristiano, pero este psicólogo dice, por alguna razón tenemos dos oídos y una boca. Es para escuchar más y hablar menos. ¿Ven? Porque el hablar mucho nos puede llevar a algún conflicto. Y no es cristiano. Dice, el hablar mucho nos puede llevar a un conflicto. ¿Cuántas veces, hermano, perdimos amigos por no querer hacer la paz? ¿Cuántas veces perdimos amigos, por las discusiones? Por querer ganar una discusión, por hablar de más. Muchas veces entre tantas palabras podemos ofender a alguien. O hay veces que perdemos amigos porque no sacamos ni una sola palabra y la persona dice, no, este ni habla, mejor voy. Nos vamos a los extremos a veces. O hablamos de más o no hablamos nada. Entonces, podemos no tener comunicación. O podemos hablar de más. Dice Proverbios, ahora su Biblia ahí en Proverbios. Proverbios 10. Proverbios 10, verso 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios, este es prudente. ¿Se dan cuenta? En las muchas palabras no falta pecado, pero el que frena sus labios, este es prudente. Muchas veces hemos escuchado eso, ¿verdad? Hay veces, cuando conocen a personas, saben que se la llevan hablando y hablando y hablando y hablando, y entre tanto que hablan, a veces nos ofenden. A veces la persona se ofende. Dice, y la persona ni por enterado. A mí me ha pasado. En ocasiones, yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y a veces ofendía sin darme cuenta. Porque hablaba y hablaba. Pero había veces que las personas sí me decían. Y yo le decía, pues así soy yo. Así soy yo, y si quieres, no, pues ni modo. Pero, ¿qué hay? Cuando ese problema lo llevamos vez tras vez, y ofendemos vez tras vez. Porque la palabra de Dios nos dice que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios, este es prudente. Necesitamos tener muchas veces pláticas prudentes. Saber hasta dónde, saber hasta dónde vamos a hablar, hasta dónde podemos edificar o hasta dónde podemos lastimar. Porque hay veces que dicen, yo soy bien sincero, yo digo las cosas como son. Está bien, qué bueno.
Pero hay veces que tenemos que tener una prudencia en medio de esa sinceridad, porque a veces lastimamos en lugar de sanar. A veces decimos las cosas más fuertes de lo que es, y lastimamos en lugar de sanar, en lugar de ayudar. ¿Sabía usted que el hebreo tiene muy pocas palabras? Son muy pocas sus palabras, palabras específicas, ¿saben? Para una cosa. Y el español, ¿cuántas palabras tiene para una cosa? Tiene un montón, ¿verdad? Tiene un montón. Nos podemos referir a una cosa con muchas palabras. Muchas veces dicen los americanos, dice, muy difícil el español. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no le entienden tantas palabras que se puede significar una misma cosa. Por decir, a un pan, ¿cómo le pueden decir? ¿Pan? ¿De otra manera? A ver, que le dicen, tráete los panchos. ¿Qué es eso? Son los panes, ¿verdad? Tráete esto, tráete lo otro. Podemos hablar, a ver, de muchas maneras. A ver, a las tortillas, ¿saben? Le podemos decir de una manera. A ver, a los niños les podemos decir de una manera. Pero hay muchas palabras, ¿saben? Que significan lo mismo. A los amigos, ¿cuántas maneras de decirle a los amigos? De escribir a un amigo. Muchas maneras, ¿verdad? Entonces, en el hebreo es muy poco. ¿Por qué, hermano? Porque ellos guardan esa prudencia para tratar de no ofender, para tratar de no dañar. Por eso la palabra de Dios dice, en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras, saben que hablemos, podemos dañar. Dice, más el que frene sus labios, este es prudente. Por eso la palabra de Dios nos anima siempre, hermano, a que primero escuchemos, ¿saben? El problema. ¿Saben? Que primero escuchemos la situación y buscar una solución. Pero ¿qué hacemos? Medio oímos el problema y ya estamos buscando decir lo contrario. Ya estamos buscando defendernos a veces. A veces así a mí me pasaba. Todavía no me acababan de explicar cuando yo estaba diciendo. Y podemos conocer personas, saben que todavía no se les explica lo que es y ya están diciendo, ya están enojados, ya están peleando. Pero espérate, es que todavía no termino. Espérate tantito, déjame y te termino de explicar. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, ¿saben? No queremos escuchar, ¿saben? Pero sí queremos ser los primeros en pelear, ¿saben? En discutir, en hablar, en estar lastimando. Por eso la palabra dice que en la multitud de palabras puede haber un problema. Otra versión también de este verso, dice, en la multitud de palabras hay problemas, y es una realidad. En multitud de palabras siempre vamos a terminar mal, de alguna manera u otra, vamos a terminar mal. Dice Proverbios 7, verso 21. Dice, lo rindió con su suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Las palabras, ¿saben? Que nosotros vamos a decir, tienen mucho que ver. Tiene mucho que ver, a ver, cómo vamos a hablar, qué vamos a expresar, qué vamos a decir. A ver, ¿por qué, hermano? Porque eso, a ver, nos puede lastimar, a ver, o podemos lastimar nosotros a alguien. A ver, volvemos otra vez a la situación en los hogares. A ver, porque es ahí donde más lastimamos a veces, en los hogares. A ver, afuera, hermano, del trabajo, podemos ignorar a la gente. Si sabemos o tenemos algún compañero de trabajo que habla mucho, que habla y que ofende y que dice y que hace, porque a veces así son, los podemos ignorar, podemos decir, no importa, y ignoramos a esa persona. Pero ¿qué hay cuando el problema es en el hogar? ¿Qué hay cuando el problema está ahí en nuestra casa, hermano? Cuando está siempre, esas palabras, hirientes, esas palabras, esos conflictos que no queremos o no le buscamos solución. Porque hay veces que no le queremos buscar solución. Sabemos que tiene una solución, pero a veces no queremos buscar la solución. A veces decimos, no, es que me tiene que entender. Pero ya no te entendió, mejor cálmate. No le hace, es que me tiene que entender. Y a veces después de un tiempo volvemos a retomar a ver el problema. Volvemos a retomar el problema.
Cuando las cosas pensamos que ya se está apaciguando todo, volvemos otra vez a decir, ay, pero otra vez vas a empezar. Amén. Otra vez. Bueno, ¿por qué, hermano? Porque muchas veces la persona está pronta para querer tener la razón antes de querer buscar una solución. Dice Proverbios 18, la Biblia nos anima, hermano, a que tratemos de hablar menos y escuchar más. Hay veces que lo hacemos al revés. Hay personas que tienen ese don, ¿verdad? De hablar. Y hay personas que agrada, que a uno le gusta escuchar. Dice, me la llevo bien, aunque habla mucho, pero me la llevo bien. Qué suave. Pero ¿qué hay cuando la persona es difícil de escuchar? Porque hay personas que hablan mucho que es difícil de escuchar. Apenas están hablando y como que ya nos molestó. Vamos a por un lado. Decía un camarada, tiene sangre de coche. Decía, ¿cómo que sangre de coche? Sí, dice, tiene sangre pesada. Bueno, empieza a hablar y ya me molestó, decía. Pero ¿qué hay cuando conocemos gente que sabemos que hablan mucho, pero que nos agrada, o que nos hacen reír, o que pasamos buen rato? No nos afecta. ¿Por qué? Porque muchas veces son cosas prudentes, pero cuando la persona habla mucho y no es cristiana, Padre Santo, ahí es donde hay problemas. Porque un cristiano debe refrenar su boca. Ya lo tiene, Proverbios 18, verso 2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en su corazón, sino en que su corazón se descubra. ¿Cuántas veces hemos analizado a las personas a través de su habla, a través de lo que expresan, a través de lo que dicen? Hay veces que yo no hablo mucho, a veces que mejor me quedo callado escuchando, analizo a las personas y me doy cuenta, ven cómo son. Me doy cuenta, hay veces que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no te dejan hablar, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado? Digo, que fui a platicar con él. Sí, ¿qué le dijiste? No, pues nada, no me dejó platicar. Nomás él hablaba y hablaba y hablaba. Ya me dice uno. Pero hay veces, hermano, que, bueno, yo en lo personal, hay veces que me quedo callado escuchándolos. Porque ahí es donde nos damos cuenta de cómo son las personas. A veces no es que no tengamos nada que decir, a veces que sí tenemos mucho que decir, pero hay veces que tenemos que escuchar, ¿verdad? Hay veces que tenemos que aprender a escuchar a las personas. A veces que le digo a mi esposa, espérate, déjate hablar, espérate. Hay veces que estamos platicando con alguien, a veces y la persona nos empieza a platicar a ver su situación, y a veces que le digo, espérate, deja que termine, deja que siga soltando, que siga sacando, que siga expresando lo que tiene. Porque de esa manera nos vamos a dar cuenta. De esa manera nos vamos a dar cuenta, dice la palabra de Dios, sino en que su corazón se descubra. Su corazón también es descubierto a la hora de estar hablando y hablando y hablando. Pero alguien que no habla, tenemos una incertidumbre. ¿Cómo será? ¿Cómo será la persona? Se ve buena gente, pero ¿cómo será realmente? Pero cuando hablan mucho ya sabemos cómo son. Entonces, nosotros podemos escuchar a ese tipo de personas que tienen una virtud, pero no en todas es una virtud el hablar. Hay quienes tienen facilidad de palabras, pero yo podría decir, hay quienes tienen facilidad de problemas, porque entre tanta palabrería se pueden meter en problemas. ¿Y qué más es cuando es en nuestro hogar? Tenemos facilidad de palabra en nuestro hogar y nos metemos en muchos problemas muchas veces en nuestro hogar. Hay veces que tenemos que evitar los problemas. ¿A cuántos les ha gustado o han aprendido o saben que tienen que evitar problemas a la hora de estar hablando con alguien? En los hogares se da mucho eso. Necesitamos evitar problemas. A veces que mi esposa me dice, ¿cómo se ve este vestido? Al principio, antes
de saber, de conocer, yo decía, se ve bien. Y a veces ni la volteaba a ver. Se ve bien. Te estaba hablando, ¿cómo se ve? Se ve bien. ¿Me conviene? Sí, sí te conviene. Nada más por decir. Pero eso a veces me ocasionaba problemas. A veces decía, no tengo nada que ponerme. Y el closet lleno. Y yo, ¿qué le decía? ¿Cómo no vas a tener que ponerte? Mira, ahí está esa ropa, ahí está eso, ahí está, ya tienes un montón de cosas ahí en el closet. ¿Cómo que no tiene nada que...? Y eso ocasionaba problemas. Pero ahora, más bien lo que las mujeres tratan de decir, y hay más mujeres, vale más que las animen. Lo que las mujeres tratan de decir es que a veces dicen, no tengo nada que ponerme, pero no es que no tenga nada, muchas veces es de que no tiene nada nuevo. Y lo que están soltando es decir, hey, no me has comprado ropa. Dicen, no, bueno, okay. Ya más o menos le estoy empezando a agarrar el rollo en ese estilo. Pero, ¿qué hay cuando buscamos en lugar de la solución, buscamos saber del problema? ¿Qué hay cuando hacemos eso, o cuando pasa eso en nuestro hogar? ¿Cuántas veces hemos atravesado por una situación así, o ya sea con los padres, o ya sea entre hermanos? Muchas veces en lugar de querer buscar una solución, buscamos problemas. En lugar de buscar a ver esa solución, estamos metiéndonos cada vez en más problemas. Y eso nos va a meter en muchos serios problemas. Y ahora como cristianos nos va a meter en más serios problemas con Dios. No nada más entre nosotros, no nada más entre las gentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. No podemos nosotros decir, yo soy pacificador, y a la vez meternos en problemas vez tras vez en la familia, con los padres, con los hijos, con la pareja. Dice la palabra de Dios, no irrites a tus hijos, no los hagas enojar, porque pueden blasfemar de Dios. Bueno, aún así necesitamos ser sabios para hablar con ellos, porque para que uno se irrite con palabras es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, las personas nos pueden irritar con palabras. Muchas veces no necesitan hacernos muchas cosas como para que nosotros nos enojemos, solamente estando diciendo cosas, o en ocasiones nuestros errores, o en ocasiones algún problema que hubo, y con eso basta para molestarnos, con eso basta para herirnos, con eso basta para hacernos enojar. Entonces, hermanos, necesitamos más bien buscar la solución para realmente ser llamados hijos de Dios, porque dicen que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Dice Eclesiastés 5, verso 6 y 7. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Se dan cuenta? En cómo Dios nos advierte, nos especifica, nos dice, hey, espérate, busca la solución. En lugar de echarle más leña al fuego, busca la solución en medio de sus problemas. Busca la solución. Hay veces que no buscamos la solución y buscamos solamente encender más el problema, encender más el asunto. De recién casados nosotros durábamos semanas, hermanos, sin hablarnos. Semanas. Por un conflicto, por un problema. Durábamos semanas, mi esposa y yo. ¿Puedes tú imaginar vivir juntos y durar semanas sin hablarse? Por un conflicto que no quisimos encontrarle la solución, sino que queríamos los dos tener la razón. Y ese conflicto explota y nos quedamos sin hablarnos. Por eso dice el verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No podemos decir, no, es que yo no sabía, porque ya sabemos. Amén. Que los cristianos tenemos que ser pacificadores. Amén. Dice, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz
O sea, Dios se va a enojar, hermano, contra nosotros, dice, y que destruya la obra de tus manos. Lo que has estado edificando, muchas veces el estar edificando un hogar, una familia, el estar edificando un testimonio, el estar edificando un ejemplo, muchas veces nosotros mismos con nuestra boca lo echamos todo a perder. Y se destruye todo. Dice, no sea que Dios se enoje y destruya la obra de tus manos. Destruya todo lo que habías tratado de edificar. Porque puede pasar. Puede ser, puede pasar que lo que hemos estado edificando en un 2x3 se destruya a causa de que no quisimos buscar solución. ¿Cuántas veces podríamos haber dicho, ¿saben qué? Ya, estuvo, nos vemos, nuevamente. ¿No me entiendes? ¿No te entiendo? Ay, bueno. Y se destruyó lo que habíamos estado intentando edificar. ¿Por qué? Porque no le buscamos solución. No buscamos solución. Hay veces que uno está viviendo en casa, pero está viviendo nada más por vivir, por tener un lugar donde dormir, por tener una cama donde dormir, por tener un lugar donde comer, pero en realidad no estás viviendo bien, o no estamos viviendo bien. A mí me pasaba. Vivía ahí en casa, pero no estaba bien con mis hermanos, no estaba bien con mis padres, no estaba bien con nadie, nomás por estar ahí. Entonces, qué feo es vivir una vida así, hermano, donde no sabes solucionar la situación, sino empeorarla vez tras vez. Es el verso 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Jehová. O sea, nos está hablando directamente a nosotros. Mas tú teme a Jehová en cuanto a tus palabras, lo que vas a decir, lo que vas a hablar, lo que vas a expresar. Dice el verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué? Porque Dios se molesta de eso. Dios se molesta de eso. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Cuántas veces nuestra boca nos ha hecho pecar, hermano? ¿Cuántas veces nos ha hecho pecar nuestra boca? Y muchas veces con las personas a las que apreciamos. Las personas a las que apreciamos muchas veces son las primeras a las que lastimamos. Dios nos pide, hermano, que sepamos escuchar antes de hablar. Pero en ocasiones no sabemos ni siquiera escuchar. Porque estás escuchando algún problema y ya estás pensando qué decir, qué contestar, qué defenderte, qué afectar. En lugar de escuchar claramente hasta el último. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando a veces quedas de verte con alguien y ese alguien llega muy tarde? Y tú ya te molestaste. Y cuando esa persona te dice, oye, espérate, es que déjate te explico. No me explica nada, ya bien tarde. Ya me dice, es que espérate, mira, me pasó, no, siempre la misma. Ya me dice, y no dejas que te expliquen. No dejas que te expliquen a ver la situación y no buscamos la solución, sino que buscamos hacer más grande el problema. Muchas veces necesitamos conocer realmente la situación para buscar y tratar de ayudar, de remediar la situación por la que estamos pasando. Somos humanos. En algún momento vamos a pasar por una situación difícil. En algún momento vamos a pasar por situaciones así, pero necesitamos escuchar para resolver. No escuchar para pelear, escuchar para resolver. Es lo que necesitamos hacer. Nosotros como cristianos necesitamos escuchar para resolver. Estaba leyendo un escrito, estaba viendo la historia de Oscar Sinder, algo así. Este hombre era un hombre alemán en el ejército de nazi, pero estaba viendo que este hombre salvó a 1200 judíos. 1200 judíos los salvó, y él siendo del ejército nazi, él siendo alemán, pero él, hermano, estaba en contra de la guerra. Él estaba en contra de la guerra. Él decía esta palabra: no se trata de ganar la guerra, sino de buscar la paz. No se trata de ganar la guerra, sino de buscar la paz.
cuando tenemos un conflicto en el hogar, hermano, necesitamos escuchar para resolver el problema, para resolver la situación. No escuchar para echarle más, no. Muchos van a escuchar y a la vez pensar cómo defenderse. Pero nosotros como cristianos necesitamos escuchar para resolver. Escuchar la situación para resolver. Dice, no se trata de ganar, sino de buscar la paz. Y este hombre ayudó a esos 1,200 judíos, escondiéndolos en una fábrica que él tenía. Ahí los escondió, ahí les daba víveres, ahí los tenía. Y ahí mismo, hermano, él tenía que pagar a otros soldados nazis para que no dijeran nada. De sus bienes, él tenía que estar pagando y a la vez invirtiendo en ellos. Pero sabes, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, y cuando ellos pudieron salir libres, dice la historia que pues cada quien agarró para diferentes lados. Pero a los años, cuando se enteraron que este hombre, Oscar Sander, algo así, estaba ya mayor, enfermo, dice que esas personas de agradecimiento se volvieron a juntar en la casa de este hombre. En la casa de este hombre, se juntaron, llegaron a ese lugar dándole palabras de agradecimiento, palabras de ánimo y todo. Y dice la historia que este hombre no dejaba de llorar por mirar el resultado del esfuerzo de aquel tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces, aunque parece que estás perdiendo la guerra, que estás perdiendo la batalla o que estás perdiendo esa discusión, vale más buscar la solución en ese momento y decir, bueno, voy a buscar la solución, voy a salir adelante. Amén. Voy a salir adelante porque necesito buscar la solución, y eso, hermano, nos va a ayudar a tener realmente un hogar, una familia más estable más adelante. No en el momento que tú agaches la cabeza o en el momento que tú pierdas esa discusión, no. Vas a empezar a formar una atmósfera, donde Dios va a empezar a bendecir lo que estás haciendo, donde Dios va a empezar a bendecir tu familia, tu hogar. Porque muchas veces no vamos a ganar la discusión, hermano, pero sí podemos buscar la paz, hermano. Buscar la paz, busquemos la paz. Muchas veces va a ser mejor rendirse antes de seguir peleando. Porque nosotros necesitamos ser realmente, como dice la palabra en Mateo 5:9, ser realmente llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, si tú eres pacificador, hermano, y evitas el conflicto, puede ser mejor. Puede ser una bendición para ti. Dice, el conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable. O sea, van a llegar problemas a tu casa, van a llegar problemas a tu familia, van a llegar problemas a tu matrimonio. Sí, van a llegar porque somos humanos. Y va a llegar. Es inevitable que lleguen. ¿Quién de nosotros no tiene un problema en su hogar? Apenas que iba solo. Y a veces hasta viviendo solo, uno solito se hace problemas. Pero sabes, el problema, va a estar ahí, es inevitable, pero el contraataque es opcional. El contraataque es opcional, o sea, el responderle es opcional, el echarle más leña es opcional. El hacer más grande el problema es opcional, y es tu opción. Tú eres el que va a decidir. Nosotros somos los que vamos a decidir. O calmamos así el asunto, o le echamos más leña. Quiero terminar en Efesios 4. Efesios 4:26. Un verso muy conocido. No tiene. Voy a esperar para que lo busque y lo leamos también. Efesios. Efesios.
ven como la mucha palabra ahí. Efesios 4, verso 26. Dice: airaos, pero no pequéis, no se oponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, que no se oponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabes, hermano? Dios nos está permitiendo airarnos, ¿verdad? Dios nos está permitiendo, ¿ven? Que haya ese tiempo, ese detalle, ¿ven? De decir, bueno, es que me siento molesto, me molestó esta situación, me molestó que me haya dicho esto, me molestó este tu problema, sí, ok, es natural, el sentirse molesto es natural, pero la palabra de Dios dice, pero no pequéis. O sea, el ataque es inevitable, pero el contraataque es tu decisión. Dice la palabra, airaos, sí te vas a molestar, pero en ese momento arregla la situación, busca cómo arreglar la situación, no peques, porque a veces nos molestamos y le damos rienda suelta a nuestra lengua y decimos y hacemos esto y lo otro y sale peor el asunto. Airaos, pero no pequéis, no se oponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que no dures más de un día enojado, que no dures más de ese día enojado. Si ya viene la noche y tú no has arreglado ese problema, nos podemos meter en problemas, hermano, porque dice la palabra, ni deis lugar al diablo. Dios está mandando ese edicto, Dios está mandando esa palabra. Dice, ok, enójate, pero no peques y que no dures todo el día enojado, que no venga la noche y tú sigas enojado. Porque si llega la noche y seguimos enojados, ¿qué va a pasar? Dice, le vas a dar lugar al diablo. Le vas a dar lugar al diablo cuando tú duras más el día enojado, o cuando llega la noche y no has arreglado la situación, dice, le vas a dar lugar al diablo. Es una realidad. El diablo empieza a trabajar ahí en nuestra vida. El diablo está esperando, ya se está anocheciendo y no se reconcilia. Y ya está cayendo la noche y no se reconcilia. Y se está frotando las manos. Dice, en cuanto se haga oscuro y no se reconcilie, entonces yo voy a hacer algo. Entonces yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque le estamos dando ya lugar al diablo. Se hace de noche, no nos reconciliamos y el diablo entra. Dice, este es mi turno. Este es mi turno. Por eso la palabra Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Necesitamos buscar la manera, de buscar la paz, buscar la solución, no seguir buscando el problema, no seguir buscando el conflicto, no hacerlo más grande. Muchas veces vamos a perder esa discusión, ni modo, pero más adelante vamos a tener paz. Vamos a tener paz. Cierre sus ojos, en su rostro. Tu amor me cautivó, nunca